Nunca se van a librar de nosotros porque ahora viene la película 53. 53, video 702, vamos a 800, queremos llegar ahí, bueno, falta mucho para llegar a 800. Bueno, la cuestión es esta. Este también video tiene que ser cortito. Son aclaraciones, tanto el 52 y el 53 son de aclaraciones teóricas, para refinar un poco los conceptos y nada más, pero no es tan importante, pero sí es importante desde el punto de vista formal, porque lo dije en el video anterior. Si una definición, un axioma, tiene o mal tiene alguna hipótesis, o sea, tiene una hipótesis indebida, o le falta alguna hipótesis, alguna condición, puede ser que esa definición falle. Ese argumento es inválido. Ya lo vimos en el video anterior, así que repásenlo. Y con las propiedades o teoremas pasa lo mismo. Si falta alguna hipótesis, alguna condición suficiente dentro del argumento, o eso puede explotar por el aire. O sea, lo que quiero decir es que por ahí no se cumple. Por ahí no se cumple la tesis de ese teorema. Por ahí no se cumple el argumento, o sea, no se cumple la fórmula que me están presentando. Por ejemplo, la famosa resolvente de la función cuadrática que saca las raíces de una función cuadrática que todos conocemos y archi conocemos. Esto es una propiedad, un teorema, que tiene su demostración y es fácil demostrarlo. No lo voy a hacer acá, pero seguramente lo hice en el canal en alguna oportunidad. Así que sí, ya tenemos 702 videos, así que no me acuerdo el número. Pero bueno, la propiedad dice así: sea ax cuadrado más bx más c, ¿no? Igual a 0. Se sobreentiende que a, b y c son números reales, cualquiera. Entonces, las dos posibles raíces, ¿no? Las dos posibles raíces que, bueno, lo podría definir esas raíces dentro del cuerpo de los reales o del cuerpo de los complejos, ¿no? Digamos, sin pérdida de generalidad, lo vamos a hacer para los reales, supongamos. Entonces va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c. Digo los reales porque, bueno, este discriminante b cuadrado menos 4c, o sea, este numerito que está acá adentro, tiene que ser un número mayor o igual a 0. Raíz de 0, 0, puede ser el cuadrado 0. Pero ese numerito b cuadrado menos 4 por a por c, que se llaman los libros discriminante, tiene que ser positivo, porque si es negativo, qué sé yo, raíz cuadrada menos 4 no existe en los números reales. Sí en números complejos, claro, no lo dudo, pero en reales no. Bueno, estas condiciones ya las sabemos. O sea, entonces, supongamos que seamos más generales, que vale para los números también complejos, aunque algunos no sepan lo que es un número imaginario, un número complejo, pero bueno, esta fórmula vale para números complejos, o sea que x, que es la indeterminada de este polinomio de segundo grado, ¿no? El grado significa la mayor potencia del polinomio, igualado a 0, esta x, que es la indeterminada o la variable del polinomio, puede ser un número complejo. Entonces este b cuadrado menos 4c puede ser positivo, 0, negativo, bueno, no sé, cualquier cosa. Pero esta propiedad está fallando de antemano, sea para reales o sea para complejos, ¿no? Está fallando. Está fallando. ¿Por qué? Esa propiedad que uno escribe así a la chacota y uno tiene de machete para sacar las raíces de una función cuadrática y qué sé yo, está mal escrita. Esa propiedad está mal escrita, es inválida. Está fallando. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta una hipótesis, una condición suficiente. Una hipótesis, la hipótesis es esto. Esta es la hipótesis. Y acá están todas las condiciones, la materia prima para hacer la torta. Y la torta es esto, la tesis, la consecuencia a lo que se llega a través de esa hipótesis impuesta, que son las condiciones suficientes que me autorizan a llegar acá. Pero acá en estas hipótesis falta una hipótesis, falta una condición. Esto está mal puesto, esto está mal.
Pésimo. Acá falta una hipótesis. Para que se cumpla la tesis, para que se cumpla esta fórmula, para que se cumpla la fórmula de las famosas raíces de una función cuadrática, hay que imponer no solamente que A, B y C sean reales, sino también, o sea, falta imponer que A sea diferente a 0. Si uno no pone eso en la hipótesis de este teorema, de esta propiedad, esto no es válido porque corro el riesgo de que A pueda ser 0. Si queda 0 acá, me queda 2 por 0, 0, estoy dividiendo por 0. Y dividir por 0 por el algoritmo de Euclides no se puede. Lo dijimos 1000 veces, que dividir por 0 se puede, y en el video anterior también. Entonces falta imponer en esto justamente para que realmente esté bien la propiedad escrita, que A sea diferente a 0. Entonces, para que esté bien, hay que escribirla como corresponde. Imponer esta condición, que A sea distinto a 0. O sea, poner así, todo bien, A, B y C real, está todo perfecto, todo muy rico, pero A diferente a 0. Si uno no impone esto como hipótesis, está mal. Ahora sí está bien. Entonces, fíjense qué formal esto, qué preciso que es esto, y qué sensible que son los argumentos matemáticos. Falta alguna hipótesis en algún teorema, una propiedad, corremos el riesgo que esto no se cumpla. Estamos trabajando en el mundo de los complejos, ¿no? Si trabajábamos en el mundo de los números reales, bueno, esto tiene que ser este discriminante, este b cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser mayor o igual a 0, porque menor que 0 no puede ser, es inadmisible. La raíz de un número negativo no existe en números reales. La raíz par de un número negativo no existe dentro de números reales. Por lo tanto, la raíz cuadrada de un número negativo tampoco, lógico. Porque la raíz cuadrada es una raíz par. Entonces estamos trabajando con X complejo. X pertenece a complejos. Estos son números, la C esta rayada es número complejo. Números complejos. No importa ahora, yo no voy a dar números complejos. En algún otro video lo habré dado, hablé de números complejos, pero acá. Los complejos incluyen a los reales. Es la famosa I que aparece. I al cuadrado es igual a -1, la unidad imaginaria I de Euler. Euler fue el que fabricó esto. La locura de que si elevo la I al cuadrado me da -1. Y a la I la llamó número imaginario. En electrónica le dicen J. J al cuadrado igual a -1. Para el que sepa, nada más. Listo. Agregué esta hipótesis y ahora está bien. Listo, es un ejemplo. Pero yo quería enfatizar otra cosa. Esto quedó ya para la foto, así retrocedan el video, yo borro. En el video 46, a los 16 minutos de la exposición, di por primera vez la propiedad esa que nos determina con la condición necesaria los posibles puntos críticos que podrían ser extremos, relativos, o sea, máximos y mínimos, o puntos de ensilladura, y esa condición necesaria que son las derivadas parciales de la función z, y z es fxy, ¿no? La derivada parcial de z respecto de x, la derivada parcial de z respecto de y, igualábamos a 0, sacábamos los valores de x y de y, nos daban los puntos críticos, o sea, los posibles puntos que podrían llegar a ser extremos, relativos o libres de esa función, relativos y libres de esa función, y después la condición suficiente que a través del determinante de la matriz hessiana, evaluado en esos puntos que saco, decíamos que si ese determinante era en esos puntos era mayor que 0, y la derivada segunda de z respecto de x en ese punto es mayor que 0, en ese punto tenemos un mínimo. Y si la derivada segunda respecto de z en ese punto es menor que 0, tenemos un máximo. Y si el determinante hessiano evaluado en ese punto da negativo, entonces tenemos un punto silla o un punto ensilladura.
Esa propiedad la vimos en el video 46 a los 16 minutos. Está perfecta como la escribí, pero quizás me olvidé de agregarle una hipótesis. Y acá de nuevo, si uno se olvida de agregar una hipótesis, un teorema, una propiedad, las cosas pueden fallar. La propiedad esa, creo que le había puesto propiedad a 1, no sé, no me acuerdo. Sea z fxy. Bueno, una función, ¿no? F que está en un dominio, incluido el R cuadrado. ¿Se ve bien ahí? Con la tinta, digo. Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Una función así, ¿no? Este es el dominio de la función, bueno, bla, bla, bla. Bueno. Yo la escribí así, 2 puntos, a la ligera, pero ahora voy a agregar la hipótesis que faltaría, claro. Puse primero, dije, sí, no me acuerdo exactamente con el enunciado, claro, pero la condición necesaria para sacar posibles máximos, mínimos o puntos de ensilladura, si es que los hay, que sería la obtención de los puntos críticos, o sea, la derivada de z respecto de x igual a 0, la derivada de z respecto de y igual a 0. Esa función z mínimamente, esa z que es fxy, para que pueda yo hacer esto, esa f tiene que pertenecer a clase 1. Esto es lo que habría agregado en su momento. Bueno, no importa, no lo agregué, pero se sobreentiende que f tiene que ser de clase 1, ¿no? F de clase 1 en los puntos que yo obtengo acá, ¿no? O sea, la idea que igual a 0 de esto, obtengo los puntos críticos, despejando x e y, como lo hicimos en otros problemas. Puntos críticos, x, y, que lo llamé yo en la teoría x sub 0, y sub 0. Bueno, f tiene que pertenecer a clase 1 en esos puntos. De clase 1 significa que las derivadas parciales de esa función existen y son continuas. Ya lo aclaré muchas veces. ¿Ah? Bueno, habría que haber agregado eso, es un detalle, no es tan importante. No es tan importante a la hora de hacer ejercicios, pero es muy importante a la hora de enunciar los teoremas, porque si falla una hipótesis o falta una condición o falta alguna hipótesis en una propiedad, eso puede explotar, puede ser que no se cumpla la propiedad. Ojo. Bueno. ¿Qué más? Bueno, y después, 2, la condición suficiente, la que me va a garantizar, me va a decir fehacientemente si se trata de un máximo, de un mínimo, o un punto sillo o punto de ensilladura. Con eso lo que teníamos que hacer era el hesiano, el determinante hesiano, ¿no? Lo ponemos así, H de G es un matemático alemán, creo. El determinante de esto es la derivada segunda de z respecto de x. Bueno, este verso ya lo conocemos. Acá están las derivadas cruzadas del famoso teorema de Schwarz. Está un poco ponderado y es importante, ¿no? Muy importante el teorema de Schwarz. Que garantiza de que las derivadas cruzadas sean iguales. Bueno, el determinante hesiano, esto lo tenía que evaluar en los puntos x sub 0 y sub 0. Bueno, y bueno, listo. Entonces le poníamos las condiciones. 1. Si el determinante de esto en el punto x sub 0 y sub 0, ¿no? Es mayor que 0 y la derivada segunda
de z respecto de x en el punto de x sub 0 y sub 0 es mayor que 0, entonces en x sub 0 y sub 0 encontramos un mínimo. De f, de la función f, ¿no? Bueno, bla, 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 esto ya lo habíamos visto. Lo mismo 2, acá se cumple la misma condición, el determinante 0 es mayor que 0, pero ahora la derivada segunda es, en x, es menor a 0. Entonces, bla, 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 encontramos un máximo. Bueno, y 3, si el determinante ciano en ese punto es menor a 0, entonces bueno, sí, en x sub 0 y sub 0 encontramos un punto silla. Punto silla o punto de silladura, ya lo hemos visto en los videos esto. Listo. Y 4, si el determinante de esto es 0, entonces el criterio no decide. Si el criterio no decide, tendré que utilizar la definición de máximo mínimo de punto de ensilladura o algún otro método alternativo que me posibilite determinar si es máximo o mínimo. Un método que yo no mencioné podría hacerse un desarrollo de Taylor de cierto orden. Ya sé que algunos no saben lo que es un desarrollo de Taylor de dos variables, quizá tampoco de una sola variable, pero tengo que hacer un desarrollo para que lo entienda, un desarrollo de Taylor de, de, de cierto orden, no por ahí de segundo orden, porque el hesiano este da 0. Si el hesiano da 0, el hesiano proviene del término de segundo orden de desarrollo de Taylor, así que no, tendría que ser un desarrollo de Taylor de tercer orden, de cuarto orden, es algo muy complicado. Utilizaría otro método mejor. Pero bueno, habría que usar eso. Y hay otros métodos que no voy a mencionar. Pero el criterio no decide, o sea, si el hesiano, este determinante hesiano que viene del del término de segundo orden del desarrollo de Taylor de dos variables, porque eso proviene de ahí, si eso este hesiano llega a dar 0 en ese punto, el criterio no decide, tengo que utilizar la definición de máximo, mínimo, utilizar el método de desarrollo de Taylor de tercer, cuarto, quinto orden, lo que sea, o otro método alternativo, pero el criterio este no sirve. Esta condición suficiente yo había dicho que viene de la teoría de formas cuadráticas de Sylvester más la teoría que tiene que ver con el desarrollo de Taylor de una función de dos variables. También vale para n variables este teorema. Y para n variables las condiciones son más complejas, más estrictas. E inductivamente se puede prolongar a n variables. Y hay mucha bibliografía al respecto y esos teoremas me encantaría demostrarlos aparte para la gente de exactas que les interesa muchísimo. Hay mucha bibliografía al respecto para poder ver estas cosas, por ejemplo, el Rey Pastor, el Apóstol, el de Midovich, Piskunov, que son librazos de análisis matemático muy buenos. Pero bueno, yo puedo hacer algún beamer con respecto a esto para demostrar. Bueno, listo. ¿Qué quería agregar? Bueno, yo agregué esto, que tiene que ser clase 1 para hacer las derivadas parciales igualadas a 0. O sea, para evaluar las derivadas, primero hago las derivadas parciales igual a 0, despejo los x y los x sub 0, los y sub 0, que son los puntos críticos, y yo sé que en estos puntos críticos la función tiene que ser de clase 1. Pero también me estoy olvidando otra hipótesis, que es importante y que tendría que haber agregado, que la función tiene que ser de clase 2 también. O sea, f tiene que pertenecer a clase 2. Vamos a ponerlo acá abajo. F de clase 2. O sea, como el teorema de Schwarz,
Que clase 2 significa que las derivadas segundas, las derivadas segundas, ¿no? Inclusive las cruzadas, tienen que existir y ser continuas, tienen que existir y ser continuas en los puntos críticos x sub 0 y sub 0, porque si la función no es de clase 2, podría estar fallando la condición suficiente. Podría estar fallando la condición suficiente porque podría pasar que estas derivadas segundas no existan, y si no existen estas derivadas segundas, no puedo sacar el hessiano, el determinante del hessiano. Por eso se tiene que cumplir que sea de clase 2. Y otra cosa más, otra cosa más. Hay un teorema, que me gustaría demostrarlo, pero lo menciono, más para que lo sabe, que si la función es de clase 2 en x sub 0 y sub 0, implica la función f tiene que ser de clase 1 también. O sea, si una función es de clase 2 en un punto, entonces también es de clase 1 en un punto. Entonces, con solamente imponer esta segunda y no la primera, esta segunda condición absorbe esta. O sea, si se cumple que f es de clase 2, también va a ser de clase 1. Entonces, esta no hace falta ponerla. Entonces hay que imponer de que f sea de clase 2 nada más. O sea, esta la tachamos y dejamos simplemente esta, que f sea de clase 2 en los puntos críticos que hayamos. ¿Por qué? Vuelta a repetir. Y anótenlo. Existe una propiedad que dice que si la función es de clase 2 en un punto, entonces es de clase 1 en el punto. Esos comentarios los hice debajo del video 46, esas observaciones los puse en la descripción del video 46. Léanla también, aparte ya lo están viendo acá en el video 53. Entonces es importante que sea de clase 2. Esto es lo que habría agregado para ser más técnico, más preciso, más riguroso, más formal, es que f sea de clase 2. Si f es de clase 2, en el punto x sub 0 y sub 0, entonces f pertenece a clase 1 en x sub 0 y sub 0, que es una linda propiedad para demostrar. Lógicamente, esto, como se cumple, con solamente imponer, gracias a esta propiedad, que f sea de clase 2, si es de clase 2 también va a ser de clase 1. Y si es de clase 1 se va a cumplir esto, ¿no? Que estas dos derivadas parciales existen y valen 0 en los puntos críticos x sub 0 y sub 0. Bueno, y así para terminar el video, esto es importante lo que estoy destacando, es simplemente una cuestión muy minuciosa, muy teórica. Y otra cosa más, cuando trabajamos con funciones dadas implícitamente, esa f grandota, f, x, y, z igual a constante, o igual a 0, también tiene que ser de clase 2. Porque si es de clase 2, la z igual a f, x, y también es de clase 2. O sea, para funciones implícitas también hay que imponer esa condición. Lo voy a agregar, esto ya queda para la foto, borro, agrego eso, ya está. Esta misma propiedad vale para funciones dadas implícitamente. Si la z igual a fxy está dada implícitamente a través de una funcional f grandota, x, y, z igual constante, esa f grandota, f, x, y, z igual constante, esa f grandota, f, x, y, z, tiene que ser una función de clase 2 en el punto crítico. Si es de clase 2 en el punto crítico, entonces la z igual a f, x, y también es de clase 2 en el punto crítico. Entonces eso hay que agregarlo. Y vale también todo esto. Bien, si tengo algún lugar, lo agrego. No, no tengo. O sea, con las mismas condiciones, o sea, para la función implícita vale lo mismo. Para la función dada implícitamente vale lo mismo. Para la función implícita vale exactamente lo mismo. O sea, esta propiedad que estoy borrando también vale para funciones dadas implícitamente. Obviamente no solamente para dos variables, sino para muchas variables también, ¿no? En forma general. Pero esta propiedad que estoy borrando, que ustedes reconocen en el video, y además ya lo vimos en el video 46, a los 16 minutos, también vale para funciones dadas implícitamente. Lo que voy a agregar es esto, que si
la función f grandota x y z es una función de clase 2 en el punto crítico que estoy analizando, entonces también es de clase, también la función z igual a fxy es una función de clase 2. Y eso es lo que hay que agregar también para el caso de funciones dadas implícitamente. O sea, si f, x, y, z, constante, esto es una constante, ¿no? Constante. ¿No? Bueno, existe, por el teorema de la existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente que hemos visto, existe z, f, x, y en un entorno o en una vecindad de un cierto punto, propiedad, si la f, esta f grandota, pertenece a clase 2 en x sub 0, y sub 0 y z sub 0, supongamos que esto sería, hace las veces del punto crítico que enunciamos en el teorema anterior. Entonces, la z igual a fxy también pertenece a clase 2 en x sub 0 y sub 0. Y esto garantiza de que sea de clase 2 para poder obtener las condiciones suficientes, o sea, para obtener el hesiano, el determinante del hesiano que tiene toda la información de la derivada segunda. Porque si no es de clase 2, podría fallar de que no existan las derivadas segundas y por lo tanto no pueda calcular el determinante hesiano. Bueno, listo. Simplemente esta es una función dada implícitamente, ¿no? Que sale de acá. Bueno, listo, ya estaba, me fui. Y ahora vamos a hacer ejercicios, los que sea. Así que los espero ahí. Y no se vayan, que ahora viene la práctica, que viene lo más lindo. Chau, chau.